Mira, Fernando, si quieres yo tiro la primera pregunta, pero ¿es posible que haya mucha gente militante, incluso en España, que no tenga claro qué es Morena y de dónde viene Morena, ¿no? Que es el partido que en este momento está en el gobierno? Así que si puedes en dos pinceladas lindas plantearnos cómo surge Morena, sería una buena manera de empezar la charla. Sí, bueno, su nombre delata la idea, ¿no? Se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Y por cuanto movimiento, ya sabemos todos que la categoría sociológica del movimiento es que entra todo lo que se te ocurra, ¿no? Mientras va en una dirección más o menos común, participa una diversidad enorme de pensamientos, de convicciones, de militancias, de historias que convergen en la idea de ir hacia algún punto más o menos común, ¿no? Ese es el carácter movimentista de esa organización. Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el, digamos, el organizador de esto, eh, durante 18 años de militancia, en la que indiscutiblemente ha recorrido palmo a palmo el país, y no hay manera de dudar que al pueblo que va la gente lo conoce y alguna vez te dirán medio mundo que ha conversado con él y que el tipo se ha tomado el trabajo de hacer esa militancia. Alguna vez alguno dijo que era de modelo maoísta de militancia, ¿no? Porque era como la gran marcha, una y otra vez volviendo a todos los lugares para entrar en diálogo muy próximo. Y este hombre sabe hablar con la gente y sabe cómo dialogar y cómo preguntar las cosas que hay que preguntar. Y así amasó una posición que en algunas primeras etapas de su militancia eh, le enseñó a que los grandes debates izquierda-derecha con el preciosismo de los matices ¿no? que ya conocemos, eh, no están en el debate de la gente, que las necesidades concretas abajo tienden a otra discusión. Y entonces él dijo, lo que tenemos que hacer es un movimiento que incluya a todos, ¿no? Y olvidarnos de, esté donde esté, si no está contento con esto, pues acá nos estamos moviendo hacia algo diferente, ¿no? Entonces, él toma de una vieja publicación de la época de la Revolución Mexicana, que se llamó Regeneración, un periódico que ahora se ha reactivado, emblemático del proceso revolucionario, toma ese nombre y por eso se llama Movimiento de Regeneración Nacional, en el que lo que se plantea es una movilización de cuanta fuerza exista para crear un nuevo modelo político para el país. Eso fue hasta antes de las elecciones anteriores, en las que finalmente ganó López Obrador la presidencia, donde el movimiento pasó a ser también partido político, que no lo era. Entonces, hoy por hoy es un movimiento y un partido que se llama Morena y que por un lado sigue teniendo esta, digamos, expresión de diversidades más o menos, como dicen en Argentina, amuchadas, ¿no? Que la gran ensalada de propuestas y de pensamientos, etcétera, y un sector que tiene una proclividad más electoralista, etcétera, y el partido hasta hoy ha sido eso, una estructura de un crecimiento súper vertiginoso. En muy poquito tiempo se convirtió en la primera fuerza política del país, que aplastó a los partidos históricos tradicionales, Partido Acción Nacional de la ultraderecha, el Partido Revolucionario Institucional, digo yo, de centro derecha siempre. En fin, y, y hoy pues está viviendo su primera gran prueba política en un proceso electoral donde se presenta como el partido hegemónico ante las elecciones más complejas que México ha tenido, que son estas próximas del 6 de junio, ¿no? Ajá. Bueno, hay algo que salta a las páginas de la prensa constantemente en esta campaña y es la cantidad de muertos, candidatos muertos. Eh, ¿Podrías explicarnos desde una mirada mucho más sobre la situación, sobre el terreno,
¿A qué se debe, no, toda esta situación de violencia en México? Sí, hay que decir, López Obrador tiene 2 años, ¿no?, ejerciendo como presidente. Lo que él recibe es una. Hay que tener valor para meterse a semejante Sí, dilema político tan complejo como es México. Te sí. recuerdo que es un país que tuvo, en su asiento prehispánico, tuvo 8 civilizaciones, de las cuales hay restos vivos, ¿no? 56 o 58 distintas lenguas que se hablan en el país, una cantidad impresionante de regiones culturales, sociológicas, económicas. Tiene el 60% casi de la población por debajo de la línea de la pobreza. Un país sometido, como ha sido ya durante tantos años, por ahí de 17, 18 años, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cual ha sido una devastación de la economía brutal. Y el crecimiento exponencial de lo que se conoce como el crimen organizado, ¿no? Crimen organizado, que son 4 industrias: la industria de las drogas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de órganos. Y ya que se trafica con cualquier cosa, esto que representa grandes negocios, cada uno es un gran negocio por su cuenta, eh, plantea el desafío del control territorial, ¿no? Y tú sabes que el principal consumidor de drogas, de armas, de personas y de órganos es Estados Unidos, Norteamérica, ¿no? Entonces, todo el camino que conduzca hacia ese lugar, todo lo que te lleve a una frontera donde están esperándote del otro lado con las valijas llenas de dólares para comprarte desde órganos hasta pistolas o lo que fuere, todo eso que circula así necesita control territorial. Y entonces hay, pues, narcotraficantes asociados con todos los demás traficantes de todo lo que te puedas imaginar para ejercer ese control. Y ese control territorial necesita además control de vías de comunicación, necesita el control por supuesto, de servicios de atención médica, porque hay refriegas permanentemente y hay hospitales virtualmente tomados por algunos narcos. En fin, es un control de eso territorial. Y eso hace que ese, digamos, control territorial político mafioso de la industria del crimen organizado intervenga cada vez que aparecen candidatos a cualquier nivel de la actividad política, sean diputados, sean presidentes municipales, concejales, sea quien sea, tiene que pasar por el filtro que son las mafias del crimen organizado. Y ahí donde hay más control territorial, obviamente más filtros. Si alguien llega a colarse de una fuerza política, o alguien comete el error, como pasa, de que se hacen acuerdos políticos, dicen algunos, es casi un sentido común en México, que los narcos matan a la gente cuando cometes 2 errores: o te quedas con algún vuelto de ellos, ¿no?, o vas y denuncias a alguien, y entonces la rencilla, la vendetta es inmediata, ¿no? Hay algunos que se proponen como candidatos políticos a cualquier cargo con apoyo de los narcos, y después, por alguna razón, hay algún quiebre entre ellos y termina siendo un crimen, ¿no? Pero también hay casos de movimientos, digamos, de izquierda, progresistas, avanzados, que no quieren permitir que esto continúe, que esas mafias, porque son mafias que operan desde vendiéndote seguridad, ¿no? Te dicen: ¿quieres continuar en tu casita y que no te vengan a violar a tu mujer mañana? Te tienes que poner con una renta semanal de tanto. ¿Quieres tener tu cochecito parado afuera de tu casa? Sí, bueno, para que no te lo rompan, ¿no? Tienes que ponerte con una plata. Así, todo es un negocio, ¿no? Es el capitalismo recrudecido en la masa brutal de las impunidades, y la gente está en la indefensión total. Entonces, cualquiera que se le ocurra proponerte: vamos a hacer un cambio de leyes para que eso no ocurra, está condenándose pues, a eso, a lo que está pasando, ¿no? Claro. En fin, es complejo, pero es de una crudeza tremenda. Y ese paquete dimensionado, en el tamaño del país, en el norte, en el centro como en el sur, se lo recibió López Obrador como la herencia maldita
del modelo neoliberal, ¿no? Sí, te quería preguntar una cosa, Fernando, claro, en relación, yo no conozco en profundidad México, pero bueno, sí que es un país como casi todos de América del Sur y el Caribe, que, bueno, pues, que conocemos algo, ¿no? Y que tenemos cierta relación, pues con grupos, bueno, en el Estado español es muy habitual, por ejemplo, la solidaridad desde hace muchos años con el movimiento zapatista, las comunidades del sur de México, siempre hay compañeros de Zaragoza y de otras zonas de Aragón yendo para allí, porque de hecho hay una gira del ejército zapatista dentro de, bueno, este verano por Europa y va a recaer por aquí. Pero mi pregunta es, claro, en ese escenario, ¿no? En la coyuntura mexicana, ¿no? Donde se puede hablar en algunos sitios de una presencia del Estado muy tenue, ¿no? Y no hablamos de un Estado seguramente como el que luchamos por construir nosotros, sino que es un Estado plenamente hecho, ¿no? Para gestionar esa situación. O dejar de gestionar, ¿no? En algunos casos, seguramente cerrar los ojos y mirar para otro lado, a cambio de participar en esa dinámica. No sé, no conozco en profundidad realmente, ¿no? Pero me imagino que es muy complicado cumplir ciertas expectativas y las expectativas en México son muy acuciantes, ¿no? Es decir, pues tú has dado unos datos de pobreza que son muy importantes y estamos hablando además de un país que no es pequeño. Es decir, México es un país con una gran población, aparte de una gran extensión, es un país superpoblado, ya no hablar del monstruo que es el Distrito Federal, ¿no? Que es una de las ciudades más grandes del mundo, sino la más. Eh, bueno, no sé cómo está eso entre las expectativas, necesidades, ¿no? Y si se ha avanzado algo en ese terreno, ¿no? Luego me gustaría también conversar seguramente sobre la agrupación política, más allá incluso de lo electoral, pero mi duda es eso, ¿no? ¿Cómo ha enfrentado esto en este poco tiempo que lleva o cómo lo pretende seguir enfrentando esta cuestión, que yo creo que es fundamental y que me parece complejo con el escenario que dibujabas antes, ¿no? Sí. Bueno, López Obrador ha mostrado un plan, ¿no? Para esto que yo de lejos veo que es un plan eh, con, con, con muchas dificultades para cumplirse, ¿no? Pero es un plan. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Porque otro yo no conozco que se haya planteado esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, un mapa de la inteligencia del problema, ¿no? Y esto quiere decir reconocer quiénes son, dónde están y cuántos son, ¿no? Digamos, los representantes de estas fuerzas del llamado crimen organizado. Y hasta hoy se ha podido, porque lo hace cada semana, López Obrador presenta ahí por televisión en un programa que hace todas las mañanas, que se llama La Mañanera, presenta al jefe militar del país, al jefe de la Marina, al jefe ¿no? de las Fuerzas Armadas y a los distintos funcionarios vinculados con justicia, porque hacen una reunión de seguridad todos los días a las 6 de la mañana se reúnen, hacen un informe y luego hacen un informe nacional semanal. Y han presentado ahí, digamos, a la vista de todo el mundo, cosa que no había ocurrido en México jamás, que te dicen, mira, en el estado de Guanajuato tenemos tantos municipios. Los municipios más conflictivos son este y este y este y este, y ahí hay 3 bandas, acá hay 2 bandas, acá hay 5 bandas, acá hay, ¿no? Y te dicen, se llaman así, y están así. Y estos viven de esto, estos viven del otro y estos viven de aquello. Tienen la posibilidad de salir con la mercancía, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Para hablarte de un ejemplo común, o las metanfetaminas. Para salir con las mercancías hacia el norte tienen estas vías que están todas ya bajo control militar y luego tienen las salidas hacia el Pacífico, por ejemplo, donde ya el ejército se ha hecho cargo de los puertos. Todos los puertos del país hoy tienen control militar y de la marina. Ahora, esa milicia es confiable, pues, pues creer o reventar, ¿no? Eh, lo único que sí hoy tiene esa diferencia es que esa milicia informa permanentemente, aquí llegaron estos con este cargamento y les agarramos con tantos dólares, así, así, y se entrega, ¿no? Se ha creado en México una oficina que se llama Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ese instituto para devolverle al pueblo lo robado es el que recibe todo esto que es la incautación de bienes de los narcos o de los políticos o de la corrupción, para crear un fondo revolvente que después se aplica a las distintas comunidades donde, en términos de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces hay una reconversión en eso. Entonces hay un plano, digamos, de la inteligencia que es detectar cómo está el mapa y luego avanzar a ver cómo se puede controlar. Por supuesto que eso no es fácil porque los narcos están muy bien armados, están muy financiados
porque tontos seríamos si creyéramos que los narcos son muchachos malos que tienen raíces territoriales muy profundas. Atrás de esto hay, digamos, un negocio mundial que mueve fortunas y que, bueno, ustedes mismos en España habrán visto y sabrán hasta dónde se ha podido mover la influencia de estas mafias, del narcotráfico y del crimen organizado en general. Entonces, la batalla es muy dura porque están fuertemente armados, porque tienen mucha inteligencia, mucha logística, y lo mismo que hace el gobierno, lo hacen ellos, ¿no? Y tienen detectado cómo se mueve el ejército, y hay refriegas permanentes en algunos estados. Ahora se ha reducido a 4, incluso a 3, el escenario de las mayores confrontaciones. Pero luego está el otro problema, que es, aunque tú aniquilaras a toda la mafia del crimen organizado, vamos a suponerlo por un instante que llega la varita mágica y lo resuelve, y desapareces a todo eso. Tienes que resolver el problema de la base laboral y la base social de eso, porque existe también, ¿no? Entonces hay una cantidad infernal de jóvenes, muy jóvenes, que viven de eso y que reciben por alguna u otra tarea una derrama, ¿no? Luego hay una cantidad impresionante de mujeres y de hombres en las comunidades que trabajan en las cosechas, en los cultivos, en los laboratorios, etcétera. Y hay que crear una contención para esa gente, que es toda una reeducación y en fin, todo un problema sociológico, ¿no? Y hay un plan, principalmente con los jóvenes. Entonces, ha creado López Obrador un sistema muy interesante de atracción con jóvenes, para atraer a los jóvenes y llevarlos a inscribirse en escuelas o en proyectos de formación, capacitación de oficios y artes, a cambio de becas que les facultan sus gastos y algún ingreso familiar, etcétera. Y eso ha permitido hasta hoy desfondar una parte importante del control del narco, sacándoles hasta hoy más o menos el 15 o 20%, según dicen, de la base juvenil que ellos tenían, ¿no? Eso es un golpe muy fuerte en apenas el tiempo que te acabo de decir, ¿no? De 2 años y algo. En fin, para no circunscribir el asunto al desafío solamente de este campo, debo decirte que además está otro conjunto de proyectos productivos que tienen un anclaje muy fuerte, y ahí quiero llegar para cerrar esta idea. Y es que sí se decidió López Obrador abrir una guerra contra la corrupción, ¿no? Porque hizo una cuenta muy clara al frente de la gente. Dijo, mira, para salir, ese 60% tiene que salir de debajo de la línea de la pobreza lo más pronto posible. ¿De dónde sacamos el dinero para eso? Entonces hizo cuentas y dijo, si cortamos la corrupción, dice, porque aquí las escaleras se barren de arriba para abajo, ¿no? Si cortamos la corrupción arriba, eso que vamos a suspender como gasto en corrupción es suficiente y sobra para financiar todo el proceso de construcción de créditos a la producción, desarrollo agrícola y pecuario, desarrollo ganadero, la reconversión de casi toda la industria frutícola de México que se ha venido abajo. En fin, con eso que te acabo de decir se financia. Solamente con el dinero que se pudo apropiarse López Obrador de lo que se llama huachicol, del robo a los ductos del petróleo, que era ya una especie como de cocina permanente de todos los días de la mafia y del hurto de la gasolina en México. Solo por haber controlado eso, de ahí salió todo el dinero para pagar todas las vacunas con que México se está vacunando ahora, por concepto de la pandemia, ¿no? Solo para que te des una idea de una sola fuente de la corrupción, el monto brutal que representa para una población de 120 millones de habitantes, ¿no? Que es México. Te doy una idea del nivel del problema, ¿no? Pues en México la corrupción, hoy las cifras que da López Obrador alcanzan para que tú tengas proyecto de desarrollo económico para México sin endeudarse, para 20 años, cortando como ha cortado este sangrado de corrupción que ha habido durante décadas, ¿no? Increíble. El miedo que tengo, la percepción que tengo es ese, ¿no? Que no se llegara o
cómo enfrentar esa situación que no se acabe volviendo un boomerang, ¿no? En manos de una restitución del PRI, Sí. del Partido Nacional, ¿no? El Pues partido. esa es la prueba de fondo, ¿no? Es decir, porque ahí ya no depende de López Obrador solamente, ¿no? Mm. Digo que difícilmente él podría poner a salvo un paquete tan complejo. Ahí tiene que ver cómo todos actuemos y de qué parte nos hacemos responsables o corresponsables, ¿no? Eh, pero hay dos cosas que me interesa decirte sobre esto, porque hay unas situaciones del capitalismo que son sui generis y que son muy aberrantes y muy contradictorias, pero en algún momento operan de manera muy completa. Mira, México, nosotros llevamos 14 meses de pandemia, ¿no? A nivel mundial. 14 meses. Lo que López Obrador se encontró como país para gobernar hace 14 meses tenía en primer lugar una crisis de servicios sanitarios en todo el país tremendo. Como se ha visto por todos lados, hospitales cerrados, insuficiencia de presupuesto para medicamentos. Por supuesto, no había ni de broma máquinas para oxigenar pacientes. Eh, en fin, no sé cómo explicarte en pocos minutos el estado de abandono en que se había dejado la salud pública en México, ¿no? El producto del proyecto neoliberal. Que lo que pretendió es dejar que se pudriera todo para privatizar todo el sistema de salud. Esa es la vieja misma historia del modelo neoliberal que hemos visto en América Latina y en el mundo, ¿no? Pero en ese momento de la declaración de la pandemia y que empezaron los contagios como empezaron en México, la pérdida de empleos fue, bueno, las cifras ahora mismo no te las puedo precisar porque no las tengo en la cabeza, pero eh, se perdió algo así como el 80 o 90% de los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, empleos lo que se llama registrados, ¿no? Después, después te hablo de todo el empleo negro y porque el México tiene una Claro. economía complejísima, pero de eso se perdió un porcentaje muy complejo. Eh, a la fecha se ha recuperado de ese 80% perdido, se ha recuperado casi el 65%, lo cual es extraordinariamente llamativo porque en muy poco tiempo rebotó. Algunas explicaciones hay, ahora te voy a decir una como paréntesis. Estaba predominando en ese modelo de contratación registrada el sistema de outsourcing. El sistema de contratación, no sé si la conocen ustedes, pero es la contratar a los trabajadores por fuera para que no tengan derechos y no puedan antigüedad, etcétera, etcétera, La etcétera. tercerización. La tercerización laboral. Esas empresas de tercerización que tenían amasados millones y millones de empleados por el modelo neoliberal, cada 3 meses expulsaban a todos. Todo el mundo quedaba en la calle. Es decir, el desempleo saltaba de una semana a la otra, así, en las gráficas. Cuando lo muestra López Obrador en las gráficas que muestra públicamente, dijo, pues esto es un desmadre, no hay manera de explicarse esto, sino es porque aquí hay unas empresas negociando con eso, con la recontratación y la recontratación deprimiendo el salario, ¿no? Bueno, mientras tanto, está el país demandando alimentos, está el país demandando, ¿no? Y aquí aparece la paradoja compleja, es que somos vecinos de Estados Unidos. Y de Estados Unidos a México llega remesas de los parientes, de los amigos, de los hermanos, etcétera, que mensualmente mandan a México, a su familia, ¿no? Una cantidad de dólares que hoy es la cantidad más alta de la economía mexicana por encima de las exportaciones petroleras y por encima de la industria del turismo, que por supuesto cayó, ¿no? No sé si alcanzamos a dimensionar la fuerza que tiene esa derrama de dólares en la economía que va hacia abajo. Entonces, por paralizada que estuviera la economía en el momento más crudo de la pandemia el año pasado, de todas maneras estaba llegando por abajo una cantidad de dólares y de dinero a las familias para poder adquirir lo básico. Y una y otra vez López Obrador ha dicho benditas remesas, porque han sido la salvación política. Es un atenuante. Pero mira la paradoja, ¿no? La fábrica de pobres que se expulsa para ir a trabajar a Estados Unidos, resulta que son la salvación de la inmensa mayoría de esos trabajadores de la base, ¿no? Así de aberrante es la situación. Cuando se estudia con detalle eso, empiezan a aparecer un montón de explicaciones sociológicas incluso,
que generalmente no se contemplan si no se tiene alguna información sobre solamente ese fenómeno. Pero eso le ha permitido a López Obrador acolchonar y crear una resistencia para poder flotar la situación y poder salir adelante. Con 3 tareas inmediatas. Una, reactivar el sistema de salud en tiempo récord, porque ahora mismo ha habido algunos encuentros con unos equipos especializados que vinieron de Rusia para ver la fabricación de vacunas, etcétera, en México, y se han sorprendido porque vieron el contraste. Dijeron, ¿qué hicieron ustedes? Que antes aquí no había hospital y ahora hay 3 grandes unidades hospitalarias que se hicieron así, a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues porque efectivamente se invirtió muchísima plata de la que cortaron de la corrupción en eso. Esa ha sido una salida que ha permitido acolchonar el asunto. Luego, la otra es que se ha podido, en términos reales, darle mantenimiento al dólar. No se ha disparado, cosa que se veía que iba a pasar en el momento. ¿Tú te acuerdas que hace unos meses amanecimos con la noticia de que el petróleo valía 0? Sí. En el mercado, 0. Sí. 0 euros, 0 pesos, 0 dólares, 0. Y por debajo de 0. Y por debajo también. Bueno, ahí tenía preparado López Obrador tiene preparado un sistema de contención financiera para que pase lo que pase, no se dispare el dólar, ¿no? Porque eso sí nos mata. Tener una dependencia con el dólar, que bueno, es una dependencia inducida, obviamente, para disciplinar a toda la economía, ¿no? Pero este tipo logró tener este sistema de contención al punto de que esta es la primera vez en la historia de México que se logra una estabilidad cambiaria durante tantos meses sin aumentar gasolinas, sin aumentar alimentos y sin aumentar, por ejemplo, digamos, los gastos básicos de gas, luz, etcétera, ¿no? Solamente eso ha provocado una reconciliación política muy grande con este tipo que justamente les ha retirado concesiones. Bueno, Iberdrola y todas las empresas españolas que estaban haciendo su festín en México con esto, pues ahora se dedican todos los días a mentarle la madre desde España, desde donde pueden, porque justamente los ha exhibido en una cantidad de corruptelas duras. El día de hoy, en la jornada de México, aparece una noticia donde unos jueces, ahí lo van ustedes a ver, ¿no? A ver. Tumban Tumban 2 jueces las reformas petroleras de López Obrador. ¡Ja! La famosa guerra judicial, sí, el lawfare. ¿No? Trabajando ahí. Esto es un indicador de la sensibilidad que hay ahora mismo entre las viejas rancias oligarquías y este proyecto Claro. político de López Obrador. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? Vamos a un proceso electoral en el que posiblemente, como se alcanza a ver más o menos por todos lados, haya una muy buena victoria de Morena y de López Obrador, que por cierto hoy no son tan lo mismo, ¿eh? Morena está pasando por un nivel de crisis interna y de errores políticos muy costosos que me parece exigen de inmediato un trabajo político de autocrítica muy severo, ¿no? Pero por encima de eso, lo que salva la situación es que López Obrador propuso un proyecto que se llama de la Cuarta Transformación de México. Y el proyecto de la Cuarta Transformación es un modelo político, es un modelo de filosofía política, de acción, etcétera, que tiene una envergadura mucho más amplia y que hoy está en un estado embrionario, diría yo, está apenas, digamos, cocinándose, cómo va a madurar y cómo se va a consolidar semejante plan político. Yo creo que lo que tiene que pasar después de este domingo y una vez que se reacomode el baile electoral, todavía, a mi entender, muy, muy impregnado de todos los viejos vicios de la política mexicana. Más que nunca lo viejo no se murió un carajo y lo nuevo no acabó de nacer nada. Y entonces estamos en una situación de mucha oscuridad en algunos lugares, pero sin que eso haya sido abandonado por la orientación popular. Y esto es la clave, para mí, en la que hay que reflexionar. La gente sigue orientándose por ahí y yo creo que va a haber una votación masiva este domingo muy fuerte
sobre el proyecto de López Obrador. Si eso ocurre, lo que creo que va a ocurrir, lo que va a tener que pasar en los siguientes años que le quedan, que son 3 y algo, como presidente, va a ser una reconversión política, incluso en cargos políticos, etcétera, etcétera, para afianzar la cuarta transformación y caminar directo a un gobierno de relevo que le dé continuidad a esto, ¿no? Si eso es así, ahí nos reclama a todos los mexicanos que asumamos en algún punto nuestra responsabilidad en esto, que tiene que ser, yo digo, primero aportar fortaleza crítica y autocrítica, ¿no? Morena no puede seguir siendo lo que ha sido hasta ahora, porque puede ser, como ya se dijo, un boomerang, ¿no? Puede ser muy costoso para la vida política de México, un partido que representando tantas esperanzas viene a reproducir viejos vicios, incluso incluyendo lo que llaman ahora pragmatismo político, ¿no? Viejos políticos de la Guardia, incluso priista, incluso del PAN, de las memorias más sucias que se tenga, ahora resulta que son candidatos de Morena. Semejantes cosas, pues a riesgo de que quieran jugarse la cabeza con eso, no pueden tolerarse y ahí hay que abrir un frente de crítica adentro de Morena, ¿no? Yo milito ahí y yo tengo planteado muy tajantemente que la militancia en una organización así es doblemente obligatoria el desarrollo de una corriente crítica que permita ver hacia dónde va, pero que por encima de la propia militancia y pura militancia está el que seamos capaces de clarificar el proyecto de la cuarta transformación, porque está ahí la clave, digamos, programática, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está sobre la mesa hoy. Hoy está este debate cocinándose de cara a uno. Si se refrenda la fuerza política que tiene López Obrador con la orientación de masas y como nunca se vio en México, y con eso somos capaces de crear una importante fortaleza autocrítica. Luego, saber si esta fortaleza es capaz de llamar a la unidad como hay que llamar. No puede seguir distanciado el EZLN de este movimiento, no puede seguir habiendo rencillas de cúpula, mentándose la madre en las cúpulas, mientras por abajo la gente camina junta. Esto no tiene lógica por ningún lado. Tú analiza en los procesos electorales la gente cómo va a votar y por quién ha votado la gente en la base, en Chiapas o en las zonas de movimientos indígenas, y ahí tienes un retrato muy claro de lo que la gente propone. Sin embargo, en las cúpulas es un mentadero de madres terrible que no termina de resolver lo que yo creo que no puede continuar. Los acuerdos de San Andrés deberían ser parte del proyecto de la cuarta transformación sin discutir más, pero también es cierto que las propias cúpulas deberían también ingresar en una dinámica de vida democrática sana y verdadera, porque hace rato que no conocemos vida democrática en casi ninguna organización política, y a ver qué está pasando con eso, ¿no? Con las nuevas generaciones, con los nuevos liderazgos, en fin, ese es el menú con el que nos vamos a tener que desayunar el lunes próximo. Muy bien, Fernando. Me parece a mí, no sé qué pensará Pablo, pero es un cierre interesante, no queremos abusar de tu tiempo y necesitaremos volver a hablar después de las elecciones. Así que te damos las gracias por esta entrevista tan interesante. Es una mirada muy cercana a los acontecimientos y estamos en contacto, ¿vale? Bueno, gracias a ustedes que tienen paciencia. Venga, un abrazo y vamos a ganar el domingo. Eso es, esperemos que sea para comentar la victoria de López Obrador, aunque sea con una lectura crítica y autocrítica, pero la victoria es el primer paso, ¿vale? Sí, sin duda. Pues muchas gracias, Fernando, por esta oportunidad.